Muchísimas gracias, buenas tardes y en primer lugar, pues evidentemente quisiera agradecer a los organizadores y en este caso especialmente al profesor Pedro Mármol por su tan gentil y cordial invitación a que forme parte de este seminario que, como bien ha dicho él, tiene muchos visos de continuidad en esta facultad. Bien, ya os he anunciado que os voy a hablar un poquito de cuestiones sobre métrica concerniente en la época medieval y más específicamente en lo que se puede centrar en la escuela del Mester de Clerecía. Bien, en primer lugar debemos aclarar que muchas veces leeréis, si no habéis leído más adelante, que recuperar la originalidad, es decir, el arquetipo de un texto en base a los manuscritos conservados, a veces parece casi un imposible. De toda la variabilidad de las copias que conservamos de cualquier texto tardomedieval, sobre todo, de la Baja Edad Media, evidentemente parece algo un poco complejo recuperar ese original que pretendía el autor, ¿no? Y por ello quería empezar una pequeña introducción con una cita de Luis Michelena de su obra Lenguas y protolenguas, en la que dice: en lingüística diacrónica, entiéndase historia de la lengua, se parte por lo general de fuentes escritas, lo cual supone por necesidad una interpretación previa, sobre todo por lo que hace a los sonidos. La filología, ya antigua y la más moderna lingüística, han puesto a punto una serie de instrumentos que facilitan esta hermenéutica. Supondremos, por lo tanto, que la interpretación de los textos escritos no presenta dificultades invencibles, salvo en casos especiales. Y os enfrentaréis a un caso especial más adelante. Bien, en este sentido, una de las posibilidades a la hora de reconstruir un texto, precisamente, está en a partir no solo del cotejo de los manuscritos, sino también, sobre todo en los textos poéticos, aplicar los conocimientos de la métrica y de la rima de estos textos. Por tanto, desde este punto de vista, la disposición acentual, la medida de cada verso y las exigencias que nos obligan las posiciones de rima, pensad en cualquier autor desde la Edad Media hasta la actualidad, nos permite conocer de verdad sonidos que puedan subyacer en ese lugar. Pensemos, por ejemplo, en una rima de Góngora, me viene a la cabeza, en la que rima pozo con pozo, pues evidentemente Góngora no se iba a permitir lapsus en rima o rimas asonantes. Por tanto, hay detrás, pues hay detrás ya un seseo propio de la zona, en este caso de Córdoba. Bueno, con esta idea desde esta perspectiva, trabajando métrica y trabajando cuestiones de fonética, vamos a intentar abordar, en este caso en concreto, los textos que se conocen bajo el título, el membrete de Mester de Clerecía. ¿Vale? Vamos a indagar un poquito sobre esta idea y sobre todo, vamos a ver cómo podemos organizar esos textos que ya me consta que los estudiantes de la asignatura de medieval habéis empezado a trabajar con Berceo, ya habéis empezado poquito a poquito a ver alguna cala del Mester de Clerecía, y por tanto son textos que terminan la segunda mitad del siglo XIV con la obra de Pero López de Ayala, el Rimado de Palacio. ¿Vale? Bien, bueno, vamos a empezar por tanto con un pequeño acercamiento a la métrica del Mester. En este caso, pues muchos han sido los investigadores, ¿no?, que han abordado el análisis métrico de los versos del Mester de Clerecía. Publicaciones, la de Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española, pasando por Menéndez Pelayo en su antología de poetas y líricos castellanos, e incluso, como no, la poesía juglaresca y juglares, publicada en 1924 por parte de Menéndez Pidal, ¿no?, como epígonos, hitos principales que empezaron a investigar este tipo de verso, este tipo de texto, y cómo caracterizarlo, tanto desde el punto de vista literario, como desde el punto de vista de la historia de la lengua, lingüístico, en otras palabras. Bien, a partir de los estudios de Isabel Uría, este marbete poético hace referencia a una escuela con centro de radiación en la Universidad de Palencia durante la primera mitad del siglo XIII. Ahí tenemos, por ejemplo, las obras desde el libro de Alexandre,
las obras de Gonzalo de Berceo, el libro de Apolonio o la obra del libro de Fernán González hacia finales del siglo XIV. Claro, la crítica literaria se posiciona entre aquellos que diferencian los textos tanto que están escritos en el siglo XIII como los que están escritos en el siglo XIV. Algunos los unifican en una misma tendencia, todos rigen unos mismos principios, mientras que otros diferencian estos textos. El caso, por ejemplo, de Deyermont, Cañas, Isabel Uría, González Álvarez, son partidarios de delimitar las diferencias compositivas entre ambos grupos textuales. Aquellos que empiezan, como digo, desde el libro de Alexandre, primer tercio del siglo XIII, hasta el libro de Fernán González, finales del siglo XIII. Y en el siglo XIV, por tanto, daría comienzo, según estos autores, esos textos que llaman obras de nueva clerecía. Por otra parte, Salvador Miguel, Gómez Moreno, o por ejemplo Valls, son partidarios de emplear el concepto de cuadernavía para todos estos textos, tanto del siglo XIII como del siglo XIV. Bien, desde el punto de vista métrico, los autores también se mueven entre dos concepciones: la regularidad métrica de estos versos y la irregularidad, o aquellos versos que de alguna manera no tienen por qué tener el mismo número de sílabas, como es el caso, como dicen, en el siglo XIV. Para estos autores, por tanto, el siglo XIII se caracterizaría por una regularidad extrema en estos versos, como sabéis, de 14 sílabas, frente a los del siglo XIV que podrían fluctuar 14, 15, 16, etc. Veremos un poquito esto más adelante. Bien, Gómez Redondo, más recientemente, 2016-2017, en 2016 seguramente vuestro profesor Pedro ya os habrá hablado de ese manual de métrica, esa historia de la métrica castellana medieval, que ha visto a la luz pues, recientemente, aunque ya estaba planteada desde un proyecto de investigación anterior. Ha subrayado en este caso el carácter, él habla de isometría. Es sinónimo la isometría de isosilabismo, versos con el mismo número de sílabas, en plan carsínico, uno detrás de otro, ahí. Y por tanto, un ritmo encabalgado que además queda encajado en un molde rígido. Fijémonos, por tanto, en esta primera estrofa, que es la segunda copla del libro de Alexandre, que conoceréis: Mester traigo fermoso, non es de joglaría, mester es en pecado, caes de clerecía, fablar curso y rimado por la cuadernavía, a sílabas juntadas caes gran maestría. Vemos ese ritmo encabalgado, todo con versos alejandrinos, con hemistiquios de 7 sílabas cada uno, que forman un verso alejandrino de 14. Vale. Sin embargo, el mismo autor, Gómez Redondo, sustentado en las palabras de Íñigo López de Mendoza, autor del siglo XV, de quien nos hablará con profundidad el especialista aquí presente sobre este autor, Santiago Vicente, mi colega y compañero. Este autor, este poeta, este humanista, en su obra Proemio de Carta, Gómez Redondo parte de esta obra para anunciar y concluir que los versos de Juan Ruiz en el libro de Buen Amor y los versos de López de Ayala en el rimado de Palacio constituyen otra forma poética, distinta, y habla de isorritmia. Por tanto, la isometría es la perspectiva que estudia la métrica con los mismos números de sílabas que conforman un verso. La isorritmia, un verso puede tener distintos números de sílabas, repito, puede oscilar 14, 15, 16, pero va a tener el mismo ritmo. El mismo ritmo. Un poco lo que sería el origen, vamos a llamarlo así, el abuelo del blank verse, ¿vale? En el caso de la poesía sajona. Bien, desde este punto de vista, Juan Ruiz, por tanto, sería un precursor para el desarrollo posterior de esta versificación. Gómez Redondo lo interpreta como que la ciencia y las trovas a las que hace referencia el arcipreste de Ita en el manuscrito es el prólogo en prosa, justificaría esta nueva distribución rítmica con una mayor libertad. Y lo leo. Evidentemente intento reproducir la fonética del siglo XIV y del siglo XIII. E compóselo otro sí,
a dar a algunos lezione e muestra de metrificar, e rimar, e de trovar, ca trovas e notas e rimas editados e versos que fits completamente según que esta ciencia requiere. Ciencia poética, por tanto, ya para la época del libro de Buen Amor, 1330-1343. Si bien es cierto que Juan Ruiz presenta con orgullo su habilidad y maestría en la ciencia poética, entendida como el conocimiento cierto de reglas ordenadas que componen dicha facultad, metrificar, rimar, trovar, parece poco probable pensar que esta cita en prosa sea un juego retórico. Todo lo contrario, es la reafirmación de un maestro en poesía, en los preceptos, como él dice, según que esta ciencia requiere. Bien. Claro, de manera complementaria, para obtener la regularidad deseada del verso alejandrino, se recurre a muchísimas propuestas de reconstrucción, a partir del empleo de sinalefas, dialefas, en contraste con la postura de todos aquellos que prefieren mantener inalterado los manuscritos, es decir, la materialidad textual conservada en los manuscritos. A este panorama es de relevancia aplicar, creo yo, las herramientas que ofrecen los estudios de la historia de la lengua en aras de reconstruir la supuesta originalidad deturpada en los manuscritos conservados, en tanto la aplicación sistemática de sinalefa, sinafía, compensación de versos, hiatos, dialefas, por recurrir a algunos metaplasmos de la poesía, en la reconstrucción métrica de los versos requiere el conocimiento previo de los elementos fónicos de cada época a lo largo de la historia de la lengua castellana. De igual modo, tampoco resulta conveniente el uso reiterado de ciertos patrones lingüísticos repetitivos sin el conocimiento previo de la constitución métrica de cada uno de estos textos conservados. Por tanto, en este caso, métrica, literatura, lengua, historia de la lengua, en un viaje de vuelta se retroalimentan en estudios de filología en mayúscula, evidentemente. Esta es la perspectiva que vamos a intentar abordar para aportar una nueva visión, o una visión un poquito actualizada, sobre lo que yo entendería como dos ciclos diferenciados de la Escuela del Mester bajo un denominador común que los acompaña a todos ellos. Bien, fijémonos que, basándome en los estudios de Tomás Navarro Tomás, de 1956, las primeras publicaciones sobre estudios métricos en relación con la fonética en la península, en el seno de esa escuela de Menéndez Pidal. Según Navarro Tomás, por tanto, esta poesía del Mester no responde a un patrón de la rítmica pura. ¿Qué entendemos por rítmica pura? La que se configura al margen de las unidades léxicas, sino que más bien responde a los patrones de la métrica sintagmática. ¿Qué significa métrica sintagmática? Las cláusulas rítmicas están formadas por una o varias palabras que se destacan por sus propios acentos, es decir, son conscientes de los límites de las palabras y del acento de la que es portador esa palabra y conforma, por tanto, esa curva entonativa característica de cada uno de los versos. En este tipo de construcciones, según la propuesta de Isabel Uría, se tienen en cuenta los acentos secundarios y las cláusulas rítmicas se configuran sobre las unidades léxicas, respetando las pausas naturales que hay entre ellas, por lo que existe, por tanto, la cesura, la dialefa, en los textos del primer ciclo de poemas de esta escuela, según, repito, palabras de Isabel Uría. Aquel que tiene estas obras en el siglo XIII, libro de Alexandre, el libro de Apolonio, las obras de Gonzalo de Berceo y el poema de Fernán González como epígono de esta supuesta escuela del siglo XIII. Claro, junto a ello sabemos que el verso alejandrino prototípico es aquel que, como veis, está formado por dos hemistiquios de 7 sílabas, heptasílabos, cada uno de ellos, con acento en la penúltima sílaba, y que conforma el verso alejandrino de 14 sílabas. Evidentemente, los no prototípicos son aquellos que conservan
el mismo número de sílabas, pero que, evidentemente, la palabra final de cada hemistiquio pues puede ser llana, esdrújula o aguda, y por tanto se le aplica la ley de sumar o quitar una sílaba a ese verso o a ese hemistiquio, del mismo modo que se hace hoy día en poesía española. Bien. A su vez, además, estas cláusulas de estos hemistiquios pueden estar conformados por la suma de 2 más 5, es decir, que conformen 2 sílabas métricas y 5 sílabas métricas, o 5 más 2, o 3 más 4, o 4 más 3. Ya veremos con alguno de los ejemplos cómo juegan los poetas con estas distribuciones, que aún así, como vemos, son escasas, no da mucho margen de libertad a la hora de configurar el ritmo de estos versos. Bien, desde el reinado de Fernando III, 1217-1252, hasta el gobierno de Fernando IV, 1295-1312, prácticamente el siglo XIII, se asiste a una etapa, y os hablo un poquito de historia de la lengua, sé que estáis en segundo, la mayoría de los aquí presentes, y que esto no lo veréis, estos conceptos, pues hasta que deis vuestros primeros pasitos en fonética histórica, morfosintaxis histórica, pero bueno, vamos a hacer alguna cosita facilita para que veamos cómo puede funcionar los elementos lingüísticos en la antigüedad para ayudarnos a entender mejor los textos conservados antiguos. Bien, por tanto, en esta época, como digo, se asiste a una etapa cuyos textos manifiestan regularidad fonética, heredada de los procesos evolutivos que ya desde el latín desembocaron en la configuración de las lenguas románicas, en este caso la lengua castellana, ¿no? Reforzado además por el carácter propio que tenía cada una de las cortes, lo que se conoce como los scriptorium, scriptorium regum. La aplicación de los rasgos de esta oralidad subyacente en las grafías, la apócope, las síncopas, vamos a ver un poquito esto, permite devolver al verso alejandrino su regularidad métrica. ¿Qué intentamos hacer? Tenemos el manuscrito conservado, empezamos a contar sílabas, según ahí está la naturaleza de la lengua que se ha conservado, y dices, aquí me sobran sílabas o me faltan sílabas. Claro, si lo haces desde el punto de vista, piensas en el estado de la lengua en el siglo XXI, pues sí, no te va a encajar las piezas. Si reconstruimos los versos con el cómputo de la oralidad posible en cada una de sus épocas, entonces devolvemos al verso esa regularidad métrica originaria. Yo os aconsejaría que os quitáis de la cabeza la idea de que los poetas medievales, bueno, sabían metrificar, pero algún error hay por ahí, y hasta que llega Garcilaso, ¿no? Parece ser que la poesía en lengua española no entiende de regularidad estricta métrica, ¿no? No, para nada. Lo que pasa es que hay que tener unos conocimientos de lengua de cada una de las épocas para poder aplicar este tipo de regularidad perfectamente deseada por grandes poetas al servicio de las cortes castellanas en este caso. Lo mismo sería aplicable para el caso del catalán, del aragonés y de toda la variedad y riqueza lingüística de la península en esa época. Bien, ¿veis los ejemplos más o menos bien por allá? Con un poquito de fe e imaginación, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de casos de apócope. ¿Qué es eso del apócope? Es la pérdida de la vocal final de palabra. Así, rápido, desde el latín al castellano, uno de los fenómenos que acaece en su evolución es la pérdida de la vocal. Tenemos, por ejemplo, el caso, vamos a ver en los Milagros, de Gonzalo de Berceo, donde pone tú acorrist, señora, a la egipciana. Tenemos acorriste hoy día, con la recuperación de la vocal, pero este cómputo, como vemos, de 4 más 3, o de 2 más 5, que lo hemos hablado antes, se consigue tú acorrist, señora, ahí tenemos tú acorrist, y ahí tenemos ese primer 4, señora, y esos 3, gracias a la pérdida, a mantener la pérdida de la vocal de esta voz, aunque en el manuscrito, por fenómenos posteriores tales como los de la copia, pues el copista ya ha puesto una época, en su época ya se decía acorriste. Bueno, pero el original tenía que mantener este tipo de lengua. Tenemos el caso, por ejemplo, del libro de Alexandre. A fuerza los delant, así fats los de Tzaga. Y tenemos ahí esa apócope, tanto en delant como en fats,
que hoy sería evidentemente delante y hace. ¿De acuerdo? Hay que mantener, por tanto, esas formas para recuperar esa regularidad. O otro caso del libro de Alexandre, antes que se moviese el infant del lugar. Y hoy diríamos el infante. ¿De acuerdo? Por tanto, el apócope, uno de los rasgos que hay que reconstruir o con el cual se reconstruye este tipo de versos. El segundo, por ejemplo, es conocer cómo era la estructura silábica en esta época. Esto nos daría para otra charla de otra hora, no me voy a entretener en esto, simplemente que conozcamos que había hiatos que con el tiempo se han hecho diptongos. Tenemos, por ejemplo, del latín traditore, la forma, hoy día, traidor. Y con el mantenimiento del hiato etimológico en esta época, como es el caso de allí será aducho Judas el traidor. Y hay que leerlo así, traidor, no traidor. Porque entonces si lees como traidor, te falta una sílaba. Casos como, por ejemplo, docaris el juicio malo ovo juzgado. Evidentemente el juicio de la manzana y de su elección por la diosa Afrodita o Venus, y hay un episodio bastante interesante que desencadenará en Troya. Bien, este hiato de juicio todavía se mantiene, pero cuidado, siglo XIV, siglo XV, y si me apuráis en la poesía de Garcilaso, todavía estos hiatos cultistas con resabio latino se mantienen, no solo por acercar el texto al ámbito latino, sino porque también les aprovecha a los poetas como una herramienta de reconstrucción del verso. Si me falta una sílaba, puedo poner esta palabra que la entiendo como un hiato, gano una sílaba de más. Recuerdo ahora un verso de Lope que dice: beber veneno por licor suave, y no suave, suave, siglo XVII barroco todavía, con el empleo de esta herramienta de reconstrucción de hiatos. Bien, en el caso de 3, hay incluso hiatos, perdonad, en el caso ya de 4, estamos ya aquí. El caso de luego nunca dio una estructura con hiato. Vais a ver en clases de fonética histórica, en tercero o en cuarto, cómo las vocales breves tónicas, el tipo porta, queda en castellano la palabra porta latina, puerta. Queda la palabra terra, tierra. Queda la palabra loco, no loco, pero es otra cosa. Luego, el diptongo. Ese diptongo nunca en la oralidad era un hiato. Aquí hay una intención cultista por parte del autor, que por tanto hay que leer es luego el sol, desipunto pasado, con un hiato por exigencias, repito, de la estricta métrica del mester. Conocer tanto la métrica del mester como que en el siglo XIII era posible este tipo de articulación, nos permite como resultado filológico la reconstrucción de estos textos. Tenemos, por ejemplo, en un mismo verso, y esto no es un caso de esquizofrenia múltiple, que el mismo autor utiliza dos variantes para la misma palabra. ¿Por qué? Porque se está aprovechando. Aquí tenemos un arca preciosa, de preciosa madera. Y evidentemente la convivencia de variantes en una época de consolidación, de evolución de la lengua, permite al poeta jugar con las variantes articulatorias que da la lengua para regularizar su verso. Bien, ¿qué vemos de esto? Pues que evidentemente no estoy intentando crear un verso perfecto, porque así nos viene muy bien para nuestro juego, para nada. Lo que hay que hacer es aplicar las posibilidades que ofrece la lengua en cada momento según el texto. Pasamos al segundo ciclo del Mester. Estos textos, estos poemas del siglo XIV, no se ajustan estrictamente, parece ser, a los parámetros que definen los textos poéticos del siglo XIII, lo que es debido a dos factores formales: el empleo indistinto de la sinalefa y la dialefa, y la mezcla de diversos tipos de versos, el caso de los alejandrinos de 16 sílabas. Y eso parece que provoca esa ruptura de las sílabas contadas. Bien, en este caso, los textos de la vida de San Ildefonso, el libro de Miseria de Omne, los proverbios morales de Sentó, este sí que os tiene que sonar, el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, o el arcipreste de Ita,
y el rimado de Palacio de Pero López de Ayala, o rimado de Palacio, como lo queréis pronunciar. Bien, estos textos, por tanto, configuran otras obras innovadoras, más abruptas, reflejo de un siglo en crisis, el siglo XIV, caracterizado por los cambios sociopolíticos, las guerras, los desastres epidémicos y sobre todo un nuevo quehacer poético que rompe con el tono monótono de los primeros textos de la Escuela del Mestral. En este caso, la conciencia de Pero López de Ayala, que está diciendo a su público, esto está recogido en el Cancionero de Baena, a un público poeta joven, está diciendo: soy consciente de que estoy haciendo algo de una escuela anterior, que estoy renovando, que estoy intentando actualizar, pero que soy consciente de que es algo antiguo. Lo tenemos, él mismo lo dice en su estrofa: deixado este estilo así comenzado, leyera un libro do fuera fallar, versetes algunos de antiguo rimar, de los cuales luego mucho me pagué. Y si son rudos, a vos rogaré, que con paciencia vos plega a escuchar. Ese, evidentemente, antiguo rimar hace referencia, por tanto, a esa escuela anterior. ¿Cuáles son esos principios no métricos configuradores relacionados con esa evolución lingüística? Para ir abreviando un poquito, que no sea tan cargante la sesión, hablamos que en el siglo XIV, la época de Alfonso XI, 1312-1350, el castellano, según he podido observar en mis distintas investigaciones, desde el punto de vista fonético, fonológico, asiste a una auténtica revolución del cambio fonético. Se estabilizan las estructuras silábicas, empieza a documentarse y a desaparecer en la primera mitad del XIV la aspiración procedente definicial forno, dirían horno, y hoy día mantenemos la variante sin aspiración, horno. El proceso de monoptongación de las variantes en convivencia y otros cambios relacionados con el consonantismo. En esta época empieza a aparecer ya cuestiones de seseo, de tsetseo, por ejemplo, confusión con la B y la V, no es de ahora un fenómeno de esto se escribe con B o con V, eso ya estaba desde el siglo XIV, etcétera, etcétera. Por tanto, todo ello da pie a ¿qué? A que empiece a introducirse en la poesía castellana, por un lado la poesía de corte italianista, por otro lado lo que son la acomodación del verso alejandrino al octosílabo, pero el octosílabo, que es el verso preferente de la lengua castellana, solo puede existir cuando se han dado estos cambios lingüísticos y la lengua, con esa nueva agilidad y ese nuevo ritmo, puede asumir un ritmo octosilábico, que es lo que mantenemos hoy día en nuestra poesía más abundante. ¿Qué encontramos relacionado con los ejemplos anteriores, en este caso en el siglo XIV, en esta segundo ciclo de esta segunda escuela del Mester de Crecía, que parte de la primera, por tanto, encontramos todavía un mantenimiento residual de formas apocopadas, esas formas que hemos dicho que perdían la vocal final. Fijémonos en este ejemplo del libro de Misera de Omne, ¿no? La cuarta dar hospedades de noche que pueda y hacer. Y hoy día no decimos noche, diríamos noche, ¿no? O tenemos el libro de Buen Amor, está desenfriada más que nief de la sierra, evidentemente con mantenimiento. Claro, nief aparece en el manuscrito G, en el manuscrito S aparece la forma reconstruida nieve. Entonces hay gente que dice, grandes filólogos o estudiosos de la literatura, vamos a mantener el manuscrito intacto. Y dices, hombre, vale, sí, eso es una posibilidad, presentar lo que pone un manuscrito, pero si quieres reconstruir la posibilidad, el posible alejandrino que salió supuestamente de las manos de Juan Ruiz, pues evidentemente con la aplicación de una posibilidad articulatoria en esa época, llegamos a acercarnos a reconstruir ese fenómeno. Tenemos, por ejemplo, los proverbios morales de Shem-Tov, non habría que valiese tanto com la franqueza, en vez de como la franqueza, etc. Vemos también, en el caso de las estructuras silábicas, en 7, la persistencia de esos hiatos, Cadishol Dios al omne, no Dios, Dios, para que te dé un alejandrino isométrico, un alejandrino con el mismo número de sílabas. Pero claro, cuidado, estamos en una época en la que esto ya es algo artificial, este tipo de hiato. Y en la misma obra nos encontramos que pocos serán, o ningunos, que de Dios no sean perdidos. Dios, Dios. Mismo autor, misma obra, distintas estrofas.
¿De acuerdo? O el caso, por ejemplo, de tienen para aquí esto judíos muy sabidos. Y diremos, bueno, Fran, es que judíos lo decimos hoy día, judíos, no como con la preparatal je. Pero es que la voz que tendríamos que haber heredado es esta, judíos. Porque todo hiato se hace diptongo en la lengua. A no ser palabras cultas, están relacionadas con otros ámbitos. Por tanto, efagan luego pago a los judíos traidores en el rimado de Palacio por López de Ayala. El mismo López de Ayala utiliza la variante con hiato y con diptongo, que hoy persistirá en este caso, hoy día, la variante con hiato. Lo mismo pasa en el caso de 8 y 9, que son ejemplos de estructuras de la pérdida de la consonante intervocálica, caso de ley, de lege o de juicio, lo hemos visto en la época anterior, e incluso de nuevo esas estructuras artificiales, el caso de puede o el caso de destruidor, que aparece así, tanto en el manuscrito S como destruidor y como destruidor en el manuscrito G del libro de Buen Amor. Bien, ¿y todo esto a qué nos conduce? Y voy concluyendo. El estudio de los textos compuestos por versos alejandrinos en cuartetas monorrimas, a partir de la aplicación del componente fónico de la lengua castellana en cada época, permite diferenciar dos ciclos poéticos de una misma escuela. Esto es, de una misma estilística enraizada en los principios poéticos del isosilabismo. Ese es mi punto de vista. Yo no entiendo Juan Ruiz y el libro de Buen Amor como poetas isorítmicos, sino isométricos, que también prefieren que cada verso tenga el mismo número de sílabas. Eso sí, cada estrofa tendrá número distinto, porque son poetas más originales, ¿de acuerdo? Declarados ya en su momento en la segunda copla del libro de Alexandre, como hemos visto. El mantenimiento de estructuras silábicas etimológicas, así como la preferencia por el hiato y el rechazo generalizado de la sinalefa en beneficio del metaplasmo conocido como la dialefa, separar vocales que van conjuntas, constituyen rasgos configuradores de la variante lingüística de mayor prestigio a lo largo del siglo XIII. El desarrollo del verso octosílabo en lengua castellana durante el reinado de Alfonso XI va de la mano de la regularización silábica en estructuras abiertas, procesos de monoptongación y preferencias por formas patrimoniales conducentes, en este caso, a la nivelación de las variantes que permanecían en convivencia en la centuria precedente. Es en este momento cuando se documenta la generalización del empleo de la sinalefa en el XIV, sujeta tanto a los condicionantes de la regularización métrica como a la intención cultista por parte del autor. Esta innovadora concepción poética permite dar cuenta de la documentación simultánea, como hemos visto en un mismo verso, de variantes distintas en convivencia. ¿De acuerdo? Por ello, en las nuevas estrofas monorrimas, el prurito cultista de los autores pervive en la elección de las estructuras heterosilábicas que conviven con sus formas análogas diptongadas, de igual modo que el empleo de la dialefa convive con la progresiva generalización de la sinalefa. Bien, termino. Todo ello conduce a la defensa de dos ciclos diferenciados de una misma escuela poética que fue adaptándose a los nuevos gustos cortesanos a lo largo de más de un siglo de tradición literaria. El primer ciclo poético, formado por las obras desde el libro de Alexandre al poema de Fernán González, que encuentra sus primeras modificaciones en la vida de San Ildefonso, del exbeneficiado de Úbeda, obra de comienzos del siglo XIV, que es una obra puente entre los dos ciclos, para abrir sus posibilidades en un segundo ciclo que abarca desde el libro de Miseria de Omne hasta el rimado de Palacio. Momento en que la originalidad y tradición se dan de la mano en un viaje de ida y vuelta hasta la erupción de la poesía de Cancionero y del desarrollo del verso de arte mayor. Muchas gracias.